Comenzamos con la guía del capítulo 2 de Anthony Giddens. Sobre la primera pregunta que dice cómo define la sociedad, cuál es la relación que mantiene esta con la cultura, lo que podemos decir es, primero, habría que definir cultura. Desde la antropología, la cultura es todo lo hecho por los seres humanos, tan amplio como eso. Desde el lenguaje hasta la forma de vestir, la forma de alimentarse, las distintas costumbres, la música, obviamente. Así amplio sería el contexto para definir la cultura. No existe tampoco sociedad que no produzca cultura. Es decir, todas las sociedades producen cultura, es decir, tienen sus formas de comunicarse, de expresarse, de vestirse, de comer, como decíamos antes. Y no existe cultura que sea producida en el vacío, es decir, no existe una cultura que esté producida por una comunidad de personas, digamos. Por lo cual, sociedad y cultura se implican de manera permanente, no existe una sin otra. No existe cultura sin sociedad y no existe sociedad sin cultura. De la misma manera podríamos decir que no existen individuos sin cultura, porque no hay nadie que no produzca, aunque no sea de manera escolarizada e institucionalizada, experiencias y saberes, ¿sí? No hay nadie que no se comunique, no hay nadie que no se exprese de determinada manera. Es decir, que todos los individuos, todas las personas son factibles de generar, producir, comunicar cultura. Respecto de la pregunta número 2, que trabaja sobre Darwin, nos interesa el tema, o Giddens se interesa en el tema de Darwin y de la biología y de la selección natural, para volver, obviamente, y comparar las ciencias naturales con las ciencias sociales. Repasa un poco sobre quién es Darwin, ¿sí? Que escribe El origen de las especies en 1859. Muy interesante porque Darwin es pastor protestante y demora muchísimo tiempo en publicar esta obra, que es fruto de viajes y mucho trabajo. Demora, como decía, mucho tiempo porque él tiene una hija fallecida, ¿sí? Y teme que al publicar esta obra se le niegue el acceso al paraíso, al cielo, en donde se encontraría con su hija fallecida. Sobre todo su mujer, ¿sí? En su biografía se explicita, se opone, digamos, a esta publicación. Comento esto porque es muy interesante cómo sigue siendo hasta el día de hoy resistida la selección natural como teoría explicativa del origen de los seres humanos. Obviamente es una teoría también resistida en su tiempo, no solamente Darwin y en su familia y en su fuero interno tenía un conflicto, sino la prensa atacó mucho en su momento y lo sigue siendo la teoría de la selección natural. Siempre comento que hay algunos estados en Estados Unidos, por ejemplo, que no permiten que sea la teoría oficial que se enseña en su sistema educativo. ¿Cuál es la teoría que Darwin suplanta a partir de su investigación, de su publicación? La teoría creacionista, que está explicitada en un texto que es de carácter religioso, de fe, espiritual, metafísico, que es súper pertinente para explicar un montón de cosas del orden de la fe. Pero en el sistema de la ciencia, o el sistema de la ciencia se rige por otras variables, ¿sí? Que se empiezan a constituir reemplazando a las que no tienen ningún tipo de validación y legitimación de manera interna en eso que llamamos sistema científico. ¿Y qué dice la teoría de la selección natural? La teoría de la selección natural no dice que el hombre desciende del mono, sino que tienen un ancestro en común. Los dos evolucionan de los primeros mamíferos, ¿sí? Y en algún momento las especies homínidas, ¿sí? Se transforman de este ancestro en común, se va a derivar la rama que va a dar en el mono, los chimpancés, orangutanes, ese tipo de homínidos, y por el otro lado va a estar el Homo sapiens. No dice Darwin tampoco que la selección natural implica que sobreviva el más fuerte. El que sobrevive es el más apto al medio, el que mejor se adapta al medio. Esta adaptación no es una cuestión de fuerza, es una cuestión de adaptarse a lo que el medio ofrece para poder reproducirse. Es el que más se reproduce el que mejor se adapta, el que más tiene posibilidades de generar progenie, ¿sí? en ese contexto.
¿Y a dónde va Giddens con todo esto? La pregunta 3 lo conecta. ¿En qué consiste la sociobiología? ¿Qué tipos de explicaciones intenta encontrar? Eso lo tiene en el apartado que dice sociobiología y menciona a Edward Wilson, que es un estadounidense que intenta generar algo que él llama sociobiología y que hoy estaría, digamos, perimido, o sea, ya no existe más. Fue un intento de conectar de manera muy fuerte las ciencias naturales con las ciencias sociales. Algunas universidades, sobre todo de la rama de las ciencias duras, vinculan con algún estudio todavía las ciencias naturales con las sociales, pero hay una gran diferencia, el objeto de estudio, ¿sí? Sobre esto trabaja Giddens. ¿Qué diferencia podríamos encontrar entre la organización de las hormigas, de las abejas, respecto de la organización de los seres humanos? ¿Cómo corteja un pájaro, ¿sí?, a otra especie hembra? No puede funcionar nunca como referencia a cómo se acerca a una persona a otra persona, ¿sí? No puede implicar nunca una analogía. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias. Los dejo un segundo que piensen esas diferencias o pausan el audio un segundo y tratan de pensar diferencias. Básicamente las diferencias están en que las pautas de la naturaleza están programando estos animales, insectos, hasta la última forma de conducta, sobre todo las que les permiten relacionarse entre especies, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Que para las hormigas no hay posibilidad de ascenso social respecto de la que nace soldado o zángano, no puede cambiar, ¿sí?, de actividad o de rubro. Lo único que tiene como alternativa es seguir las pautas programadas por la naturaleza. En cambio, los seres humanos, las personas, sí tenemos la posibilidad de vivir en un entorno diferente, configurado a partir de una serie de construcciones que nos han separado de ese mundo natural. ¿Y qué es lo que llamamos cultura? La cultura es ese entorno artificial que hemos construido los seres humanos a través de muchas generaciones y que nos ha permitido separarnos de ese medio natural y configurar reglas que no estarían prescriptas por la naturaleza. Por ejemplo, los animales solamente se aparean en un momento del año, ¿sí?, comenzando la primavera o cercano a la primavera, que es lo que permite el proceso de gestación y dar a luz antes del invierno, y de esa manera que no se mueran las crías. En cambio, los seres humanos no tienen únicamente actividad sexual en un momento del año. Ahí lo que está separando es los animales lo realizan este acto por mandato de la naturaleza, ni siquiera hay placer, y los seres humanos lo eligen como opción porque obtienen, ¿sí?, una actividad de tipo placentera a partir de ese acto. Los animales, por otra parte, tampoco tienen conciencia de sí mismos, no tienen lo que se llama pensamiento abstracto, ¿sí?, no tienen la posibilidad de abstracción, no pueden pensarse en un futuro, proyectarse en un futuro, cuestionarse si están felices o no están felices. Por ende, tampoco pueden decidir terminar con su vida, por ejemplo. Un animal no se suicida. Hay casos de animales que parece que se tirasen por balcón o por algún lado, pero son distorsiones de tipo ópticas. No hay una decisión ética, anímica, de tipo existencial por parte de los animales. En cambio, por parte de las personas sí. Es posible, digamos, tomar ese tipo de decisiones de manera consciente. ¿Por qué? Porque los seres humanos se pueden cuestionar todo ese tipo de cosas que los animales no. Es decir, la sociobiología no existe como forma explicativa de ningún tipo de actividad de los seres humanos. Así que cuando lean algún tipo de informe, estudio de la Universidad de Connecticut que dice no, las mujeres son un 5% más
infieles que los varones o cualquier tipo de cosa, puede tener que ver con algún tipo de estudio estadístico, ¿sí? En relación a relevar algún tipo de muestra, ¿sí? Que ha hecho esa universidad, pero no hay ningún tipo de conexión en términos genéticos o en términos biológicos en relación con la conducta. Eso es lo que se ha desactivado desde las ciencias sociales. No hay vínculo explicativo de las conductas humanas en relación a su patrimonio genético. No hay patrimonios genéticos que predispongan a la locura o al delito o a ser buena persona o mala persona. Vamos a trabajar en alguna actividad en el foro respecto de esto porque es bien interesante. Bueno, en la pregunta 4 de alguna manera me estuve adelantando en la pregunta 3. ¿Cuál es la diferencia entre instinto y acto reflejo? Lo básico que los seres humanos traen como programación por parte de la naturaleza, lo que sería la memoria ROM en los seres humanos, es decir, eso que viene de fábrica, que es la respuesta neurológica que no pasa por la razón, no es de orden voluntario ni de orden racional, y a eso le llamamos acto reflejo. Un ejemplo de acto reflejo es ¿vieron alguna vez el examen médico? Seguramente se lo han hecho porque es casi obligatorio para la medicina, que es en estado de relajación de la pierna, te golpean en la rodilla y hay un movimiento involuntario por parte del paciente que mueve la pierna. No lo hace, digamos, de manera voluntaria pensando, bueno, tengo que mover la pierna porque ya que estoy acá, el médico me está mirando, me está examinando, no lo voy a dejar en ridículo al médico. No es voluntario. De la misma manera hay acto reflejo cuando coloco la mano sobre una superficie que está caliente y la saco en el acto. No es un acto voluntario ni racional, no es que pongo la mano, pienso y digo, uy, esta superficie está demasiado caliente para seguir manteniendo mi dermis en contacto con este valor de temperatura. No, toco, está caliente, saco, no pienso, no razono. Eso es un reflejo. Los reflejos vienen en esa programación de fábrica que trae el cuerpo. No se aprenden, ¿sí? El bebé no aprende a succionar. No es que toma un curso en el útero de cómo tomar la teta. Sale y empieza el reflejo de succión, se pega al pezón de la madre y succiona leche para alimentarse. Nadie le enseñó, él no aprendió. Viene con esa información. Ahora, el resto de las informaciones sobre el entorno van a ser aprendidas. ¿Sí? Van a ser aprendidas. Y son aprendidas no de cualquier manera, sino a través de ciertas instituciones. Después lo vamos a conectar con el proceso de socialización, que están preparadas para dar esa información a las personas en toda su etapa de crecimiento y preparación para insertarse en el medio social. En cambio, un instinto, como decíamos antes, es una pauta fijada por la naturaleza para los animales, para los insectos, que no es cuestionada esta pauta, ¿sí? El acto reflejo tampoco es cuestionado, no es voluntario, pero es lo único que los seres humanos van a tener como forma de fábrica parecida al instinto. ¿Sí? No es una cosa reemplaza a la otra, pero sí lo más de fábrica que traen los seres humanos, que van a conservar los seres humanos, es solamente esta respuesta del sistema nervioso central a determinados estímulos particulares. Los ejemplos son los que di: el golpe en la rodilla, podemos sumar cuando te amagan que te van a golpear en la cara, cerrás los ojos para proteger el globo ocular, te corres para atrás. Eso es un reflejo. Los reflejos, insisto, no se aprenden. Se pueden tal vez trabajar y mejorar, ¿sí? Un deporte mejora la capacidad de respuesta a determinados movimientos, ¿sí? Me doy vuelta rápido y no sé, golpeo la pelota de una manera particular, con la pierna inhábil o con una raqueta con la mano inhábil. ¿Qué preguntas suelen surgir acá? Respecto de los instintos. Bueno, ¿y no existe el instinto maternal? Bueno, obviamente, respecto de lo que estábamos diciendo,
No hay pautas instintivas en los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna. La maternidad, ser madre, se aprende, es aprendido. Se es madre en relación a cómo se ha sido hija, a lo que se quiere y lo que no se quiere, o lo que se puede y lo que no se puede copiar, ser, preferir. Pero no hay una forma heredada del instinto, ¿sí? No es genético. Muchas veces se habla como si lo fuese, pero no lo es. En términos de ciencias sociales, no es genético, no venimos, las personas no vienen con ese tipo de comportamientos heredados. No se hereda el instinto materno. No hay instinto materno. Se aprende a ser madre en base a ejemplos anteriores, en base a ficciones vistas en películas, ¿sí? Uno construye un ideal de lo que quiere ser, pero ese ideal no es heredado por los genes. Lo mismo el instinto asesino. Existen, como decía, los actos reflejos intentan proteger el cuerpo en determinados estadios en donde el sistema nervioso central responde. Ahora, si yo me tengo que proteger, ahí va a salir mi pericia y mi capacidad de protegerme frente a una actitud violenta de otra persona, ¿sí? Tal vez sepa algún arte marcial, domine algún tipo de técnica para defenderme, para devolver los ataques, si ese es el caso. Pero no hay... sí, obviamente trato de defenderme, pero eso no es instintivo. Habrá personas que se pongan a llorar, otras que les salga, digamos, cierta ferocidad, pero eso tiene que ver con conductas, que copio de manera inconsciente, que replico en relación a lo mismo que la maternidad, a cuestiones que fui construyendo en el transcurso de mi vida, no que heredé. A lo mejor copio conscientemente, inconscientemente quiero decir, situaciones, digamos, de mi madre, mi padre, un amigo, una amiga, un pariente. Pero no quiere decir que eso sea heredado. Para Giddens, las necesidades biológicas tienen que ver con satisfacer necesidades del cuerpo para mantenerlo con vida. Particularmente que el cuerpo no disminuya de determinada cantidad de temperatura para no morirse de frío, lo mismo que no aumente su temperatura para que no colapse por calor, la necesidad de hidratarlo, de consumir líquidos para mantenerlo hidratado justamente, para que no disminuya la temperatura o que no aumente la temperatura corporal es fundamental la vestimenta. Para eso entonces el cuerpo tiene que tener una vestimenta acorde a la temperatura del lugar. Con lo cual Giddens lo conecta esto, la satisfacción de esas necesidades biológicas, con cómo cada lugar ha desarrollado la posibilidad de satisfacerlas, ¿sí? Como cada zona, como cada geografía, como cada comunidad ha encontrado la forma de satisfacer esas necesidades biológicas. Y esto el autor, lo conectamos con la próxima pregunta, tiene que ver con las diversidades culturales, ¿sí? Depende la zona, depende la comunidad, va a haber un tipo de vestimenta, una forma de vestir. Lo mismo respecto de la alimentación, lo mismo respecto de determinadas actividades. Entonces, todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades biológicas, pero las gestionamos, las administramos de manera diferente y a partir de ello aparecen las diversidades culturales. Pero en el fondo somos exactamente el mismo Homo sapiens, la misma forma, digamos, homínida de animal cuya especie se conoce como Homo sapiens. Para las ciencias sociales no tenemos instintos, tenemos necesidades biológicas, venimos pertrechados con actos reflejos que defienden el cuerpo y manifiestan ciertos reflejos que no son voluntarios ni racionales. El resto de información que tenemos de nuestro entorno
es recibida a partir de la cultura. Entonces, para reafirmar esto, si por un lado los insectos, los animales de la naturaleza tienen comportamientos programados por el instinto, los seres humanos no tenemos instinto, tenemos cultura en donde proyectamos nuestras actividades, nuestras conductas, las acciones que realizamos en base a deseos. Lo hacemos porque nos gusta, porque queremos, porque podemos hacerlo, pero no porque obedecemos algún tipo de mandato natural. La pregunta 7 pregunta sobre la extraña tribu Sonasirema. Verán que son los americanos dicho al revés. Allí explica Giddens un experimento de una persona que se llamaba Horace Miner, ¿sí? Entre el 56, que relata de manera como si estuviese viendo por primera vez cómo alguien se lava los dientes, ¿sí? Es decir, si hay distanciamiento para considerar. Si le pongo distancia para ver, para evaluar algún tipo de conducta, puedo también obtener cierta extrañeza respecto de esa conducta. El apartado también se denomina identidad cultural y etnocentrismo. Me interesa poner énfasis en el concepto de etnia, ¿sí? Que es un concepto que utiliza la antropología para designar una comunidad de hablantes de una misma lengua, con unas mismas costumbres y referencias, en algunos casos de tipo fenotípica y obviamente culturales comunes. El concepto que desplaza la idea de etnia es un concepto que no se usa en ciencias sociales, que es el concepto de raza. Raza designa, como en los perros, ¿vieron los perros que hay perros de raza? ¿Por qué se mantiene la raza? Porque esos perros o gatos, por ejemplo, en los animales, se cruzan, ¿sí? Se reproducen únicamente con perros de la misma especie, por ejemplo. Así un Rottweiler con otro Rottweiler puros dan un Rottweiler de raza pura. No existe eso en los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué no existe? Porque no habría un tipo puro, una forma pura, primigenia, primera, original, de la cual se deriva algún tipo de otra pureza. Es decir, los seres humanos desde que nacen en África, que es el origen de los seres humanos, por lo menos el antepasado descubierto más antiguo es procedente de África. Por eso sigue diciendo la ciencia que la procedencia de los seres humanos es el África, el continente africano. Se derivan desde allí, desde África. Les voy a colocar también un video en Classroom para que lo vean. Todas las ramas que después, en las cuales se van a generar procesos demográficos. Las distintas corrientes, digamos, que van a afincarse en cada lugar, en cada territorio, en cada continente. Pero estos grupos demográficos siguen teniendo contacto entre sí por milenios, y hoy la ciencia ha descubierto que ni siquiera en los antepasados remotos existían tipos puros. Es decir, el Homo sapiens tampoco es puro. El Homo sapiens se ha vinculado con otras especies como los Neandertal, como los Cro-Magnon. Entonces ni siquiera el Homo sapiens es puro. Obviamente no va a existir un italiano puro, un argentino puro, un alemán puro, sino la construcción genética de esas comunidades está afincada, está referenciada en la mezcla genética permanente. No existe una genética pura que se ha mantenido inalterable a lo largo del tiempo. Por esto es que no se puede hablar de raza, y el concepto que ofrece la antropología dentro de las ciencias sociales es el concepto de etnia, que lo que me permite hablar es de una comunidad de personas con determinadas culturas, determinadas formas vinculadas a la lengua materna, que los agrupa, que los identifica, que los representa, que me permite referirme a ellos de esa manera. En los medios urbanos se complica hablar de etnia, reconocer etnias,
Por eso muchas veces tendemos a reconocer solamente las personas a partir de caracteres fenotípicos. ¿Qué son los caracteres fenotípicos? ¿Cómo se ve la persona? Se ve con un color de piel, una estatura, una forma corporal, que a veces refieren a determinada procedencia geográfica o cultural, pero otras no tanto. Por ejemplo, una persona que parece asiática, que parece china, japonesa, coreana, ¿sí? Asiática, puede haber nacido en Argentina y tener más ancestros de procedencia local que otras personas que le dicen a esa chino o china o asiático. Esto es, hay personas que son nacidas, que son locales, son de acá, aunque se vean que parece que son de otra procedencia. Lo mismo las personas afro, que es la forma correcta de designar a las personas que tienen componentes fenotípicos de color de piel oscura. Esto es, la forma correcta de designarlos es personas afro. Pero hay personas afro que son argentinas, ¿sí? ¿Por qué decirles respecto de sus características fenotípicas? Respecto de la pregunta 8, tiene que ver con la socialización. La socialización, como dice Giddens, es el proceso por el cual esa persona que nace, ese ser humano que nace, va obteniendo la capacidad de poder lograr autonomía, insertarse en esa comunidad y lograr autonomía. Obviamente para lograr esto tiene que pasar por una serie de procesos y de instituciones. La primera por la que pasa es la familia. Después la próxima que le propone de alguna manera la cultura en la etapa contemporánea es el sistema educativo. Pasa por otras instituciones y organizaciones, el trabajo, las comunidades que pueden ser urbanas, los muchachos de la esquina, los pibes de la esquina, los pibes del club, ¿sí? Todos esos lugares conforman valores, perspectivas del mundo, obviamente las pertenencias religiosas, los grupos religiosos, los clubes de fútbol, las presencias políticas o las ideas políticas, las perspectivas políticas, sociales, culturales, musicales, ¿no? Generan una forma u otra de integrarme a ese colectivo, a ese sistema social. Vamos a saltear algunas preguntas y vamos a ir directamente a la 16. ¿Sí? Algunas las vamos a saltear porque, por ejemplo, Freud lo vamos a retomar más adelante y hay otros aspectos por los que circula Giddens en los que no nos vamos a detener. Ustedes reseñenlos, pero como no nos vamos a detener tampoco se los voy a preguntar ni en una instancia de evaluación parcial ni de evaluación final. Sí, la pregunta 16, la 17, la 18, la 19 vamos a conectarlas y tratar de responderlas de una vez. A lo que refieren todas estas preguntas es a cómo ha cambiado a partir del avance de la ciencia médica y en general una serie de avances tecnológicos la expectativa de vida de las personas en el mundo contemporáneo. Se comenta que es alrededor entre 75 y 80 años el promedio de expectativa de vida de personas. Imaginemos que la expectativa de vida, para llevarlo a una cosa más radical, la Edad Media era de alrededor de 35 años. No existía la penicilina, ¿sí? Cualquier infección podía terminar en la muerte. Hoy obviamente los seres humanos han encontrado la forma de combatir determinadas enfermedades que les permiten prolongar su vida de manera totalmente inédita. Eso permite que determinadas edades hayan prolongado también su rango, es decir, hoy una persona adulta mayor, una persona mayor que de acuerdo a la convención respecto de las personas mayores comienza a partir de los 60 años, la adultez mayor, puede vivir 20, 30, hasta 40 años en esa adultez mayor. Es decir, que se ha prolongado muchísimo esa etapa etaria. También se ha condicionado con esa prolongación el resto de las etapas etarias precedentes. Entonces lo que comenta Giddens es que antes no existía algo considerado como infancia. ¿Qué quiere decir? ¿Que no existían niños o niñas? Sí, obviamente que existían,
pero lo que no existía era la consideración de estos niños y niñas en una edad que debía ser protegida, que debía estar destinada al juego y que concretamente no debía ser orientada hacia el trabajo. Es decir, los niños y niñas antes trabajaban. A partir de la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas, que eso es después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los 50, se empieza a considerar que los niños no deben trabajar, deben estudiar, deben jugar, pero no deben trabajar. Es decir, a partir de allí nace una edad protegida que es considerada infancia. Si no, ustedes pueden encontrar en internet, hay muchas imágenes de niños de 4, 5, 6 años trabajando en las minas de carbón con toda la cara sucia y fumando en pipa. La adolescencia también es una edad que se ha construido culturalmente, que tiene que ver con esa etapa en donde el individuo se va formando para insertarse en el mundo y en el mercado laboral. Esos requerimientos del mundo laboral son cada vez más complejos, son cada vez más completos, y lo que antes era obligatorio, que era un secundario, pasó a ser algún título terciario, pasó a ser un universitario, pasó a ser de posgrado, con lo cual todo eso también ha alargado esa edad que estaba más condensada. Entonces la adolescencia también no tiene una forma precisa. Se suele decir que tiene que ver o que va a durar desde el comienzo de la pubertad hasta el que se logra una autonomía, sobre todo emocional, económica, respecto de los padres y madres que tienen la potestad de la persona. Respecto, de las otras edades lo mismo, van incorporando pautas que las modifican. Y reseña también lo que ha ocurrido respecto de la muerte, que era, un evento social que no estaba oculto, que estaba presente, se velaba antes el cuerpo, incluso en la casa familiar. Eso empezó por cuestiones sanitarias a recluirse a instituciones específicas, que son las casas velatorias, que certificaran la defunción correcta del cuerpo y ese tipo de cosas. Hasta ahora prácticamente se prescinde del velatorio y se crema el cuerpo. Con esto lo que muestra Giddens es cómo se ha quitado la muerte de la percepción cotidiana para de alguna manera ocultarla, ¿sí? Lo indica como un fenómeno contemporáneo que dice mucho de cómo vivimos las personas en esta cultura actual.